Ok, vamos a ver rapidísimo. En realidad no hay nada teórico que les iba a mostrar, pero para introducir la elección, en realidad más en el C++ lo que vamos a analizar todo. Entonces, la definición de funciones que encontré dice, en su concepto más simple, una función es una construcción que permite dar nombre a un conjunto de sentencias y declaraciones asociadas que se usan para resolver un subproblema dado. Traduciendo, nosotros las funciones, ¿para qué nos van a servir? Para ir realizando, para ir solucionando subproblemas. Si nosotros vamos a tener un ejercicio que va a tener, ponele que tienen que hacer 3 o 4 problemas, tienen que solucionar. Entonces, en una función vamos a solucionar un problema, en otra función otro problema, en otra función otro problema, y vamos a unir nomás ya todos los problemas en nuestro email, ¿sí? Esto se va a entender más adelante, pero básicamente eso es lo que realizan las funciones. Vamos a tener dos tipos de funciones, las funciones con retorno y sin retorno, ¿sí? Las funciones con retorno, nosotros vamos a tener que especificar de qué tipo va a ser la variable que nos va a retornar, del tipo entero, del tipo flotante, del tipo constante, etcétera, ¿sí? Y la función sin retorno le vamos a llamar del tipo void. En vez de colocar un tipo entero o un tipo flotante, nosotros vamos a colocar esta palabrita que se tienen que aprender de ahora en más, que se llama void. ¿Ok? Eso vamos a ver también en los ejercicios. Hay dos estructuras a la hora de realizar funciones, ¿sí? Una estructura 1, les voy a mostrar las dos, pero yo utilizo la estructura 1 nomás, ¿ok? Pero por si ven en algún otro tipo de ejercicios, hay dos formas de utilizar. La primera estructura dice, se coloca nuestra estructura inicial, ¿verdad? El include iStream using namespace std, nuestro inMain, ¿ok? Y acá, antes del inMain, se coloca la estructura, ¿ok? Acá sería, así sería el formato de, perdón, así sería el formato de la función, ¿ok? De la función, y acá dentro de las llaves colocamos todas las sentencias que necesitamos. Para declarar nuestra función, tenemos que colocar, en el inicio se coloca qué tipo de variable me va a devolver. Entonces, esta función me va a devolver una variable entera. Se coloca el nombre de la función, que en este caso le llamé suma, y dentro del paréntesis se coloca qué variables voy a introducir. ¿Ok? Entonces, supónganse que esta función lo que va a hacer es calcular la suma de A y B. Entonces, yo para realizar esa función necesito introducir una A y una B. ¿Ok? Una variable 1, una variable 2. Las funciones me pueden devolver variables de otros tipos. Si yo acá puedo introducir float A, float B, pero mi función me devuelve una variable del tipo entero. Esto es correcto, ¿ok? No hace falta que coincida esta variable que está acá con las variables que están adentro. Eso sería para declarar. Ahora, para utilizar la función, para llamarle a la función, ya sería dentro de nuestro inMain, ¿ok? Dentro de nuestro inMain, yo tengo otras variables y yo lo que hago es a B en B voy a almacenar la variable que me devuelve suma, ¿sí? Acá me va a devolver una variable, acá me falta algo importante, que sí o sí tiene que aparecer un return de la variable que yo necesito. Entonces, acá lo que les quería mostrar
era que si acá yo declaro variables A y B, no es que necesariamente en nuestro in-main yo tengo que utilizar A y B, ¿sí? Acá yo tengo una variable N y una variable M, y yo esas variables puedo utilizar, ¿ok? Esto es a modo de referencia nomás. A modo de referencia de que van a entrar un entero A y un entero B. Pero esos enteros se pueden llamar de cualquier forma dentro de nuestro in-main, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con la estructura 2? Esto vamos a entender bien en los ejercicios también. Pero lo que quería mostrarles era la diferencia con la estructura 2. En la estructura 2, o sea, otra forma de expresar nuestra función, lo que hace es, antes de nuestro in-main, declaro mi función. Coloco un punto y coma, pero acá no realizo ninguna sentencia. Me voy bien abajo después de nuestro in-main. Acá se cerró nuestro in-main y acá recién declaro o expreso las sentencias que voy a realizar, ¿sí? Acá yo voy a realizar cosas. Suma es igual a A más B. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en este realizo las acciones antes de nuestro in-main y en este realizo las acciones después. Pero sí o sí tengo que declarar la función antes del in-main. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Ambos están bien. ¿Sí? Yo me acostumbré ya a utilizar este tipo de estructura. Entonces, ahora en los ejercicios vamos a entender muchísimo mejor. Vamos a hacer unos cuantos. Ok, vamos a ir realizando ejercicios e ir aumentando la dificultad, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es una función que van a utilizar mucho, que le llamamos función validar, ¿sí? También les voy a mostrar que lo que hacemos en realidad es lo mismo que hacemos dentro de nuestro in-main, pero por fuera. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos para validar un valor? ¿Sí? ¿Qué nosotros hacíamos en nuestros ejercicios anteriores donde no existían funciones? Nosotros teníamos un valor flotante n, ¿verdad? Y ahora teníamos que validar. Para validar, ¿qué tenía que pasar? Tenía que ser entero y positivo. Eso es para nosotros la definición de validar. Validar un valor es condicionar que ese valor sea entero y positivo. Entonces, nosotros utilizábamos un do while, ¿sí? Para validar. ¿Qué hacía nuestro do while? Le pedía al usuario que ingrese un valor. Que ingrese un valor entero y positivo n. Y utilizo mi sein para pedirle n. ¿Ok? Dentro de mi while tengo que colocar las condiciones de entero y positivo. Si yo quiero que mi número sea entero, entonces n tiene que ser mayor a 0, ¿verdad? Pero para mi bucle yo tengo que colocar menor a 0. ¿Por qué? Porque cada vez que mi valor sea menor a 0, el bucle me va a volver a solicitar un número. ¿Sí? Por eso es que colocamos lo inverso a lo que queremos cumplir. O, esto sería o, si nuestro número no es entero. ¿Cómo nosotros verificábamos si era entero? Comparábamos n con el entero de n. Ahora, si pongo esto es lo que yo quiero que pase. Pero si yo quiero que se repita mi bucle, entonces coloco un desigual, ¿sí? Si n es distinto a su parte entera,
es distinto a su parte entera, entonces el bucle me va a volver a pedir el valor. Esto es sin hacer por funciones, ¿sí? Esperen. Entonces, vamos a ver sin funciones, ¿verdad? Si yo pongo 3.5, uy, 3.5 me vuelve a pedir, si pongo un número negativo me vuelve a pedir hasta que introduzco un número entero y positivo. Ahora, ¿qué pasa si queremos utilizar funciones? Para empezar, tenemos que declarar nuestra función. Esta función va a ser una función sin retorno. Enseguida les voy a explicar mejor. Entonces, al ser una función sin retorno, va a ser del tipo void. ¿Ok? Ahora, después de poner el tipo de función, pongo el nombre de la función que le puedo llamar validar. ¿Y qué va a recibir esta función? Va a recibir un valor flotante n, ¿verdad? Entonces ahora abro llaves, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a realizar esta función? Va a realizar todo esto que colocamos acá, ¿sí? Va a realizar todo lo que habíamos hecho en nuestro inmain, pero ahora va a ser dentro de la función. Este float n yo elimino, ¿por qué? Porque yo ya declaré acá float n, ¿sí? Y si pongo ahí, me va a salir un error de que validé dos veces, de que declaré dos veces, ¿ok? Entonces, ¿se dan cuenta cómo dentro de nuestra función nosotros hacemos lo mismo que haríamos dentro de nuestro inmain? Lo único que nos faltaría es preguntarle o avisarle a nuestro inmain que nosotros queremos utilizar esta validación. Para eso tengo que volver a declarar una variable acá, ¿sí? Porque como les dije, esta n puede llamarse de otra forma, a por ejemplo. Ahora hago validar a, ¿sí? Le llamo a mi función y valido a. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al yo llamarle a mi función dentro de mi main, se va a ir va a entrar en este programa, en esta función, y va a realizar todo esto que está acá, ¿sí? Y después, ¿qué va a pasar? Nada, porque yo en este ejercicio lo único que quiero es validar. Yo no necesito que esta función me retorne nada. Yo lo único que necesito es que me termine este bucle y me almacene en A el valor que yo estoy necesitando. ¿Se entiende? Vamos a compilar. 3.5 menos 9, 4.2, 5. ¿Se entiende? Entonces, esta función es del tipo void. ¿Por qué? Porque no me retorna nada. ¿Sí? Lo único que hace es validar mi valor. Yo no necesito que me devuelva A, porque ya está en A almacenado el valor. ¿Sí? Bueno, por eso es del tipo void. ¿Ok? Ahora vamos a mirar otro ejercicio que es de otro tipo, que no es más del tipo void. ¿Se entendió este primer ejercicio? Voy a esperar a ver si no hay alguna pregunta. Básicamente, les vuelvo a repetir, es lo mismo que haríamos dentro de nuestro inmain, pero dentro de una función. Ahora mismo es absurdo usar funciones, ¿sí? Porque es muy cortito lo que teníamos que hacer. Pero más adelante, cuando tengan que hacer muchas acciones,
van a notar que hacer por funciones es muchísimo más ordenado, muchísimo más entendible. Aparte que si se equivocan es muchísimo más fácil encontrar su error porque vas analizando función por función. Mira, esta función hice bien porque me devuelve lo que yo quiero que me devuelva. Y así vamos analizando todo. Profe, una pregunta. Si, viste que nosotros declaramos A como float, y Sí, nosotros, por más que, o sea, la función, por ejemplo, le carguemos un número 5 que es entero, en la función inMain A se vuelve una variable entera ya, o sigue siendo flotante, por más que su valor sea sin coma. y lo que pasa es que flotante no quiere decir que son números con coma. Flotante serían todos los reales, ¿sí? Entonces, al agregar un número entero y positivo, sigue siendo un número flotante, ¿sí? Porque flotante es igual, voy a colocar acá, float es igual a números reales. Y para nosotros los números reales son los números positivos, los números negativos, los enteros, los números con coma, etc. ¿Se entiende? Entonces, A diferencia de si usamos int, sí, estos son solo números enteros, ¿sí? Y positivos, no, enteros nomás, negativos también. Entonces, si nosotros agregamos números con coma en un int, esos números con coma se convierten en enteros. Si yo agrego un 3,5, depse más va a leer 3 nomás. Y esto ocurre con los enteros. Pero los flotantes para nosotros son números reales. Ok, pasamos entonces al siguiente ejercicio de funciones, ¿sí? Este es un clásico, se usa muchísimo hallar un número, o sea, verificar si un número es primo por funciones. Entonces vamos a ver la base, más adelante vamos a hacer un ejercicio que otra vez requiere esto, pero un poco más extenso. Dice, comprobar si un número es primo por funciones. Entonces, voy a volver a mostrarles cómo yo haría en un inMain y luego colocar en una función, ¿sí? Si yo hago en un inMain, primero voy a necesitar un valor, ¿sí? Voy a utilizar valores enteros, int n. Entonces yo le tengo que pedir al usuario que me ingrese ese valor. Ingrese n, sein n. Bueno, creo que el aire me hace mal en mi garganta. COVID. Todo ya era COVID. Bueno, ingrese n, sein n. Ok. Ahora, ¿cómo comprobamos que un número es primo? ¿Sí? Comprobamos si al dividir por todos los valores entre 1 y n, solo obtenemos dos divisores. ¿Por qué dos divisores? Porque al dividir con 1 voy a tener un divisor y al dividir con n también. Esto se puede tomar de otra forma también. O al dividir con los valores entre 1 y n, intervalo abierto, ¿sí? Este sería entre 1 y n, intervalo cerrado. Solo tenemos dos divisores. O al dividir con los valores entre 1 y n, intervalo abierto, que quiere decir que no le incluyo al 1 y no le incluyo al n, no obtenemos divisores. Ahora vamos a ver bien eso. ¿Cómo nosotros eh, analizamos la cantidad de divisores? Con un bucle, ¿sí? Vamos a utilizar un bucle for, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer este bucle for?
dentro de mi bucle yo voy a ir dividiendo, ¿sí? Voy a ir dividiendo mi valor n con una i, ¿ok? ¿Qué va a hacer esa i? I va a empezar desde 1 y va a llegar hasta n. Y va a aumentar en 1. ¿Qué quiere decir? I va a empezar en 1, este bucle se va a efectuar hasta que, o sea, mientras que i sea menor o igual a n, i va a aumentar. Entonces, si mi i, o sea, si mi n, por ejemplo, es 10, ¿cuántas veces se va a efectuar este bucle? 10 veces, ¿ok? Entonces, ¿yo qué voy a analizar? Dentro de mi for voy a tener una estructura de selección. ¿Qué es lo que va a ser mi estructura? Si n resto i es igual a 0, entonces voy a tener un contador. ¿Por qué n resto i me tiene que dar igual a 0? Porque si al dividir n con uno de estos valores me da 0, entonces significa que esa i es un divisor. ¿Se entiende? Si el resto es 0, i es un divisor de n. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un contador que, por ejemplo, le puedo llamar cant. Y si esto ocurre, cantidad va a aumentar. Para yo utilizar cant, necesito declarar, ¿ok? Entonces acá voy a poner cantidad y voy a inicializar con un valor. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta cantidad vaya aumentando, ¿sí? Si n resto i es igual a 0, ahora cantidad va a valer 1. Si vuelve a empezar el bucle y n se vuelve a dividir con otro valor y el resto me da 0, cantidad va a aumentar otra vez. ¿Se entiende? Acá, ¿qué yo hallo? Hallo la cantidad de divisores. Al terminar el bucle, cantidad almacenó la cantidad de divisores. Por último, necesito comparar esa cantidad. ¿Sí? Necesito comparar. Si cantidad es igual a 2, ¿por qué 2? Porque yo acá empecé desde el 1 y le incluía la n. Entonces, sí o sí, mi número se tiene que dividir con 1 y se tiene que dividir con n, ¿sí? Porque esa es la definición de número primo, ¿verdad? Un número primo es todo aquel que solamente es divisible por sí mismo y por 1. Entonces, yo acá comparo. Si cantidad solamente aumentó en 2, ¿qué va a pasar? Entonces mi número es primo, ¿verdad? Cout, el número es primo. Pero si cantidad no es igual a 2, significa que cantidad aumentó más veces, ¿sí? Significa que aparte de dividirse con 1 y con n, se dividió con otros valores. Entonces vuelve a salir un mensaje que diga el número no es primo. ¿Sí? Vamos a compilar para ver bien. Funciones. Acá me dice que no declaré i, entonces me faltó poner acá int i. Ya voy a ingresar un número no primo. Por ejemplo, el 20. El número no es primo. Ahora voy a ingresar un número primo. 13. El número es primo. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de hallar un número primo sin funciones. Ahora tengo que introducir esto en una función. Entonces, solo hasta este ejercicio vamos a hacer así. Después ya vamos a hacer directo en funciones. Voy a crear una función que me devuelva un número entero. ¿Sí?
y le voy a llamar primo. Esa función va a recibir un número entero también, ¿sí? Porque acá yo le llamé entero n. Va a recibir un número entero que le puedo llamar n. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de esta función? Dentro de esta función voy a hacer este for que está acá. Hasta acá. Entonces, dentro de la función lo que yo voy a hallar es cantidad, ¿sí? Eso es lo que yo voy a hallar dentro de la función. Voy a hallar cuántos divisores tiene mi número, ¿sí? Solamente eso voy a hallar cuántos divisores. Entonces, ¿qué me va a retornar esta función? Me va a retornar cantidad, ¿ok? Vuelvo a repetir, dentro de mi función lo único que yo hallo, halla los divisores. Entonces, dentro de mi inMain, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo acá declaré mi variable n. ¿Sí? Yo acá declaré mi variable n, ¿sí? Esta parte se queda igualito. ¿Y qué hice acá? Voy a comparar la cantidad de divisores con 2. Pero ahora, ¿qué sería mi cantidad de divisores? Sería mi función, primo de n. ¿Sí? Porque si yo le llamo a mi función acá, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver cantidad. Entonces, en vez de colocar cantidad acá, ¿sí? Nosotros teníamos así, yo voy a llamarla a la función primo de n. Y ese retorno de esa función va a ser igual, voy a comparar con 2. ¿Ok? Entonces, esa es la única diferencia. Vamos a ver si anda igual. Si yo coloco 16, no es un número primo. Si yo coloco 7, es un número primo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Lo único que cambió, ¿sí? Fue que dentro de mi función yo hallo la cantidad de divisores. Y dentro de mi inMain yo comparo esa cantidad de divisores con 2. ¿Sí? Y ahí sigue mi programa. Entonces, vieron que es lo mismo que hacer en nuestro inMain, pero ahora utilizamos funciones. ¿Ok? Ok, vamos a ver un siguiente ejercicio. Entonces, una Sí, pregunta, disculpame, hace rato, viste que te pregunté hace rato lo de cuando hicimos el tema de validar, era, o sea, nosotros pusimos float a igual a validar a, y a era una variable flotante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te dice que digas también que si a es o no un número primo? Y viste que primo recibe variable entera. O sea, igual podemos enviarle a ahí, por ejemplo. lo que va a pasar es lo siguiente. Si vos acá le validas a n como flotante, ¿sí? Cuando vos pidas, cuando vos quieras ejecutar, qué raro. Bueno, sí, lo que pasa es que va a transformar nomás tu flotante. Vamos a ver. 3.5. Va a transformar tu flotante a entero directamente.
En funciones no varía. Quise relacionar con vectores y matrices, que después sí eso va a importar. Pero en funciones no, ¿sí? Lo que va a hacer es transformar nomás ya tu valor en entero, ¿ok? Al ponerle intn acá, esa int ya le transforma a tu n en entero, ¿ok? Eso es lo que hace. No va a tener ningún error. Igual si en algún momento le salta error, lo único que tienen que hacer es transformar su número n en entero. ¿Ven? Tipo, si yo declaré que n es flotante y me hace problemas mi dep C++, porque el mío ahora mismo transforma solo nomás, si yo acá en mi función le pedí un valor entero, entonces acá transformo nomás de flotante a entero, ¿sí? Poniéndole un int n. Entonces esto lo que hace es transformar, ¿sí? Int n transforma de flotante a entero. ¿Sí? ¿Te sirve eso? Sí, profe, entiendo, gracias. Vale. Lo que sí suele pasar es, a ver, voy a copiar y pegar en otro lugar para no transformar mucho esto. Lo que sí suele pasar es lo siguiente. Si acá yo recibo un valor flotante, ¿sí? Yo recibo un valor flotante y esto también es flotante, floatcant. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Voy a tratar de ejecutar. Ay, no me va a ejecutar. ¿Qué es lo que pasa? Primero, luego, un resto no puedo hacer si mi valor es flotante. Voy a cambiar acá, voy a transformar n en entero para poder realizar mi resto. Bueno, no ocurre nada. Eso es por mi versión de C++. Pero bueno, antes salía un error también acá. ¿Por qué? Porque cantidad era flotante. Eso les explico por si sus computadoras les pide. O por su versión de C++. Lo que pasa es que cada versión mejorada hace funciones o hace acciones más automáticamente en más. Lo que pasa es que yo acá retorno cantidad y cantidad yo le dije que era flotante. ¿Ok? Y hay veces que sale un error ahí. ¿Por qué? Porque cantidad es flotante y acá yo dije que quiero retornar algo entero. Entonces, si de por ahí le sale un error ahí, simplemente es al final, antes de retornar, yo retorno el entero de cantidad. ¿Sí? Eso es si le salta un error. A mí justamente no me saltó, pero capaz en algún ejercicio nos salta ese error, ¿sí? Pero siempre que le salga un error de que tiene que ser entero en vez de flotante, van a pillar luego. Simplemente es transformar ese flotante en un entero. Sencillo. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio. Dice, lea dos números enteros y positivos A y B y luego determine e imprima la secuencia de números primos comprendidos entre A y B. Intervalo abierto. Entonces, vamos a empezar. Lo primero nos pide validar A y B, ¿sí? Nos pide que A y B sean enteros y positivos. Entonces voy a crear una función de validación para poder utilizar. Nuestra función de validación va a ser del tipo void, que voy a llamar validar, y va a recibir un valor n. ¿Ok? Abro llaves, ¿y qué hacíamos en nuestra función de validación? Lo mismo que hacíamos en nuestro main, un bucle do while. Acá voy a tener
un mensaje que diga, por ejemplo, ingrese un valor. No le voy a poner ni A ni B porque yo voy a utilizar para los dos. In, N. Y este bucle se va a ejecutar toda vez que n sea menor a 0 o n sea distinto de su parte entera. ¿Sí? Lo que hacíamos para validar. Entonces, dentro de nuestro main, en vez de validar A y validar B, yo voy a hacer, primero tengo que declarar, A y B, y después valido A, valido B. Vamos a ver hasta ahí qué pasa. Profe, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? en el do while, la parte del while, lo que está en el paréntesis, puede explicar cómo es su funcionamiento. Bien, explico. ¿Qué es lo que hace nuestro bucle do while? Nuestro bucle do while ejecuta lo que está dentro de nuestras llaves toda vez que estas condiciones se cumplan. ¿Sí? Si se cumple alguna de estas condiciones, vuelve a ejecutar nuestro do while. Si se cumplen las condiciones. Entonces, en nuestro ejercicio nos pide que A y B sean enteros y positivos. Entonces, yo voy a volver a pedirle al usuario que ingrese un valor si es que mi valor no es entero o no es positivo. Sí, porque eso es lo que hace la validación. Me vuelve a pedir el valor si es que mi número es con coma o si es que mi número es negativo. Por lo tanto, dentro de mi while, mis condiciones, ¿cuáles van a ser? Que mi número no sea positivo, o sea que n sea menor a 0, ¿sí? N menor a 0 indica que no es positivo. Y esto indica que no es entero. ¿Por qué? Porque si n es distinto de su parte entera, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si n es 3,5, es distinto de 3, ¿sí? Porque 3 es la parte entera, entonces me va a volver a pedir. Entonces, vuelvo a repetir. Esto es que no sea positivo y esto es que sea con coma. Si alguna de estas dos cosas se cumplen, mi bucle va a volver a funcionar. Si es que mi número es entero y positivo, no va a pasar nada. Va a cerrarse mi bucle y terminó. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hace. Si se cumplen las condiciones, pero en este caso, mis condiciones son contrarias a las que yo quiero, ¿sí? Eso nomás es lo que confunde un poco. Pero igual mi bucle, o sea, mi do while siempre funciona de esta forma, que si se cumplen las condiciones, ocurre lo que está dentro de mi bucle. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Em, bueno, entonces vamos a ver qué ocurre hasta acá. Yo validé A y validé B. Entonces voy a ingresar primero el valor de A. Por ejemplo, voy a ingresar un valor que no corresponde, 4,5. Me vuelve a pedir, no sé qué pasó. Terminó ya mi programa, buena onda. Voy a ver si no le di un enter sin querer. Vamos a ver mi error. Tengo un do while acá. Valido A, valido B. Cout ingresa un valor. In ingresa el valor.
mi while es lo que no está andando. Si n es menor a 0 o si n es distinta de la parte entera de n. Ah, este es lo que está pasando. Acá tiene que ser flotante. Sí, vamos a ver si ahí funciona. Ahí sí. Ingreso, por ejemplo, que A vale 5. Y ahora me vuelve a pedir el de B. ¿Sí? No se confundan. Por ejemplo, yo puedo agregar acá, entre las dos validaciones, voy a agregar un espacio. Entonces ahí vamos a entender cuándo nos pide A y cuándo nos pide B. ¿Sí? Vuelvo a agregar, por ejemplo, A me pide 5 y ahí se hizo un espacio. Entonces ahora ya me pide B. Si yo, por ejemplo, coloco un valor negativo, me vuelve a pedir B. 6. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace mi validación. En este caso, por ejemplo, nos acortó. ¿Por qué nos acortó? Porque si yo no tenía una función, yo tenía que colocar dos do while. Un do while para A y un do while para B. Entonces iba a ser más largo mi ejercicio. ¿Entiende más o menos cómo van funcionando las funciones? Ok, entonces ya validé A y B. Y ahora tengo que determinar la secuencia de los números comprendidos entre A y B. Entonces, voy a crear una función, que es la función que ya creamos, para verificar si un número es primo o no. Entonces voy a crear otra función que se llame primo. Y esa función me va a recibir un número flotante A. ¿Ok? Entonces, dentro de esta función, yo necesito I y necesito cantidad. ¿Sí? Y necesito un for que analice los divisores. Entonces, esos divisores, por ejemplo, si yo voy a hacer la otra forma. Si yo empiezo en 2, ahora voy a ir hasta antes de n nomás. ¿Sí? En este caso, no le incluyo al 2, perdón, no le incluyo al 1 y no le incluyo a n. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no le incluyo a 1 ni a n? Después voy a tener que comparar cantidad con 0. ¿Sí? Porque si es un número primo, cantidad no va a aumentar ninguna vez. No va a aumentar ni en 1 ni en n. Entonces, todos mis números primos, cantidad se va a mantener en 0. Acá tengo que inicializar cantidad con 0. Entonces, si n, perdón, en este caso es a. Si a resto i es igual a 0, entonces cantidad va a aumentar. ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto recién nomás en el ejercicio anterior. Y yo quiero que me retorne cantidad. ¿Ok? Entonces, tengo esto así. Y ahora me voy otra vez a mi inMain. ¿Sí? Dentro de mi inMain, yo voy a... Sí, sí, sí. Dentro de tu for no tiene que ser A. Ah, sí. Acá en vez de N tiene que ser A. Así mismo. Estoy cambiando nomás las letras para que ustedes visualicen que mis letras pueden cambiar. ¿Sí? Que mi letra puede ser A, puede ser C, puede ser N, lo que quieran. ¿Ok? Ahora, me voy otra vez a mi inMain. Voy a dejar eso en pausa un ratito. Y voy a armar un bucle. ¿Ok? Ese bucle que va a recorrer todos los valores entre A y B. Entonces, para utilizar un bucle, yo vuelvo a definir mi I. Y acá mi I va a empezar en A y va a irse hasta B. ¿Sí? Me dice que mi intervalo es abierto. Entonces, ¿qué pasa? No le incluye a A y no le incluye a B. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo empezar en A más 1 para que no le incluya a A. ¿Sí? Y mi bucle se va a ir hasta I menor a B. ¿Sí? Si era un intervalo cerrado, esto tenía que ser menor o igual, pero es un intervalo abierto.
y va a aumentar. ¿Ok? Entonces, dentro de este for, yo voy a analizar si estos valores son primos. Entonces, ¿cómo analizaba si era primo? Le llamaba a mi función primo y esa función comparaba con 0. ¿Por qué con 0? Porque antes comparábamos con 2. Porque yo acá sí le incluía el 1 y sí le incluía la n. Acá yo no le incluí ni al 1 ni a la a o a la n. ¿Ok? Entonces, por eso yo ahora sí comparo. Si primo de i, ¿qué me devuelve primo de i? La cantidad de divisores. Si la cantidad de divisores es igual a 0, significa que ese valor es primo. Entonces, me dice que imprima la secuencia de los números primos. Entonces, si un valor entre A y B es primo, yo quiero que ese valor imprima en pantalla. Cout, ¿ok? Y acá voy a colocar un barra n para poner espacios. Listo, hasta acá nuestro programa. Vuelvo a repetir esta última parte. Yo dentro de mi inMain hice un for que va a recorrer todos los valores entre A y B. ¿Sí? Va a empezar en A y va a terminar en B. ¿Ok? Va a aumentar en 1. Entonces, dentro de ese for yo voy a analizar si cada valor es primo o no. ¿Cómo analizo? Con una estructura de selección. Si llamamos a la función primo de cada valor de este for y comparamos con 0, si eso se cumple, acá me faltó llaves, entonces va a aparecer en pantalla ese valor. ¿Sí? Ahora vamos a ejecutar. Acá es Profe, flotante. ¿Sí? acá no importa qué valor metas primero, por ejemplo, si A es mayor a B o viceversa. Sí importa. Eso no hay que Sí, especificar hay que también. validar también. Lo que pasa es que justo en esta ejercicio no nos pide. Entonces ya uno tiene que ingresar A y tiene que ingresar B, uno mayor a otro. Pero vamos a hacer también ese caso para analizar. Vamos a ejecutar primero esto. Voy a meter como si fuera que yo sé que tengo que meter primero un valor y el siguiente tiene que ser mayor. ¿Sí? Yo meto acá, por ejemplo, 5 y 20. Uy, no estaba ejecutando. A ver, por entre 5 y 20 sí hay números primos. 7 A más 1 y menor a B y más. Sí, primo de I es igual a 0. Entonces Cout I. Ok. Voy a ver mi primo. Yo estoy analizando si tengo un error porque no me está ejecutando. Qué raro. Voy a probar otra vez. Capaz me está tomando como otro valor. Entre 2 y 10. Ok. Esta parte es la que no está funcionando. Por mi primo de I es igual a 0. Cout I. Qué raro. No me está mostrando en pantalla.
No estoy mirando mi error. Si notan algo extraño, avísenme nomás porque yo no me encuentro. If prima de i es igual a 0. No sé, creo que me están... Voy a escáner. Les prometo que está todo bien. While. Ok, voy a imprimir un ratito. A y B a ver si me imprime. Así es como uno después va analizando sus errores. Va viendo qué es lo que está mal. Voy a imprimir A y voy a imprimir B. Ahí está mi error. No está almacenando ni A ni B. ¿Sí? Mm. Ok. Está pasando algo acá. Para mí. Pero voy a probar algo un ratito. Espérenme que 2 minutos. Sí. Ah, ya me acuerdo por qué es. Bueno, ya. Lo que pasa es que no estoy almacenando en ninguna variable, ¿sí? Acá tendría que ser, por ejemplo, A igual a validar A. Tipo, vuelvo a almacenar en A mi valor. Voy a probar un poco así. 5 y 20. 5 y B. ¿Por qué me está generando? Virtual. Voy a entrar otra vez acá. Ah, ya. Sí, está bien. Ok. Voy a volver a explicar esta parte, sí. Ya.
Esperen que voy a probar una cosita última. Ok. Bueno, en este caso, voy a explicar algo que me confundí un chiquitito. En este caso, nuestra función del tipo void que nosotros teníamos antes, que no nos retornaba nada, ahora sí necesitamos que nos retorne esas n que nosotros introducimos. Entonces voy a transformar esta función en entero y voy a pedirle que me retorne esta n que nosotros validamos. Y antes yo no necesitaba retornar porque lo único que hacía era validar. Pero ahora sí necesito retornar esa n. ¿Ok? Entonces, ¿qué cambia acá? Que si yo retorno un valor, yo necesito almacenar ese valor en algún lugar. Por eso es que yo acá coloco a es igual a validar a. ¿Sí? Entonces yo vuelvo a guardar en a esa n que me va a devolver mi función validar. ¿Sí? Yo necesito almacenar en algún lugar esa variable que me retorna mi función. Lo mismo acá, b es igual a validar b. ¿Ok? Y acá voy a colocar otra vez mi cout barra n. Una barra nomás. Y antes de esto voy a colocar una barra también para que se vea bien. Esta barra n ustedes pueden colocar donde quieran. Acá me falta un punto y coma. Ahora vamos a ver. Entre 5 y 20. Entonces, entre 5 y 20, ¿cuáles son mis números primos? 7, 11, 13, 17 y 19. ¿Sí? Ahora sí ya anda nuestra función, solamente que voy a ordenar un chiquitito. Sí, está bien. Esto puedo eliminar nomás. Creo que en cada bucle va a aparecer otra vez. Vamos a ver en otro. Por ejemplo, entre 2 y 10 tengo el 3, el 5 y el 7. ¿Sí? Y así. Vuelvo a repetir en que nos equivocamos rápido para que no se confundan, ¿sí? Yo estaba validando mis valores, pero no estaba almacenando esos valores en ningún lugar. Por eso es que yo cambié mi función de void, de sin retorno, cambié a con retorno, ¿sí? Eso sería el cambio acá arriba, pero dentro de mi in-main yo tengo que almacenar esos valores que yo valido, tengo que almacenar en una variable. Por eso coloco a es igual a, b es igual a. ¿Ok? Esto, no quiero nomás que se confundan, pero esto también pueden colocar así nomás. ¿Sí? Eso también es válido. Pero para que no se confundan, ahora vamos a utilizar validar entre paréntesis. ¿Ok? ¿Se entendió este ejercicio? Espero un ratito a ver si hay preguntas. Vamos a hacer rápido un ejercicio más. ¿Qué pasó con lo que nos preguntó el compañero? Sí, vamos a analizar eso y hasta ahí nomás, porque eso ya es muy interesante. Eso es lo que vamos a hacer luego en el otro ejercicio. Yo tengo que condicionar que B sea mayor a A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si B es menor a A, no se va a cumplir mi programa. ¿Por qué? Porque yo acá en este for aumento. Y si B es menor a A, no se cumple. Tengo dos opciones, ¿sí? Tengo dos opciones. La opción 1 es validar ya B, ¿sí? Voy a crear otra función de validación. Le voy a llamar validación.
en vez de validar, donde yo voy a recibir un flotante n. ¿Qué es lo que va a hacer esta validación? Va a ser una validación especial para B. Entonces, yo también tengo que validar si es entero y positivo, pero aparte de eso, yo voy a validar, aparte de eso, voy a comparar B con A, ¿sí? Si B es menor a 0, es negativo. Si B es distinto de su entero, es decimal, entonces tengo que volver a pedir. Y otra condición va a ser si B es menor a A. En este caso tiene que ser N menor a A, ¿sí? Para yo poder comparar B con A, yo le puedo llamar a esto B para que no se confundan, ¿sí? Esta va a ser la validación especial para B. Entonces, si es que yo quiero comparar B con A, yo también tengo que ingresar A, ¿sí? En esta función voy a necesitar B, pero también voy a necesitar A, porque necesito algo con que comparar, ¿sí? Si B es menor a A, me va a volver a pedir. Entonces, en mi inMain, en vez de validar B con A, en vez de validar, voy a validar con validación, que es mi otra función, ¿sí? Validación. ¿Y qué me decía validación? Me decía que tengo que meter una variable B y una variable A. Entonces, eso es lo que tengo que introducir acá. B, pero también tengo que introducir A. ¿Sí? Puedo ponerle comas a esto para que no se confunda. Entonces, ahora vamos a validar un poco. Si yo meto, por ejemplo, 10 en A, ¿qué pasa si meto un número menor? Me va a volver a pedir, ¿sí? Hasta que meta un número mayor. ¿Entiende? Entonces, yo sí o sí voy a tener que crear dos validaciones. ¿Por qué? Porque A lo único que yo necesito es que sea entero y positivo. En cambio B, yo necesito que sea entero, positivo, pero que sea menor a A. ¿Se entiende? Esa era la opción A. La opción B es simplemente comparar antes del for, ¿sí? Comparar acá cuál es mayor a quién. Entonces, les voy a poner esta opción también porque es interesante. ¿Sí? Voy a borrar esta segunda validación. Voy a borrar esta segunda validación. O sea que B voy a validar normalmente como validé la otra vez. Validar. Entonces, ¿qué pasa si B es menor a A? No pasa nada, solamente que voy a tener que analizar un intervalo de B a A. Entonces, antes de este for, yo ya tengo que ver quién es mayor a quién, ¿sí? Si A es mayor a B, entonces voy a realizar este for que yo ya había hecho, ¿sí? Pero ¿qué pasa si A no es mayor a B? Significa que B es mayor a A, ¿sí? Si A no es mayor a B, B es mayor a A. Entonces voy a volver a hacer un for, solamente que ahora este for va a empezar en B y va a terminar en A, ¿sí? Entonces, ¿nota la diferencia? Eso es de acuerdo a lo que nos dice nuestro problema. ¿Sí? En este caso, nuestro problema nos decía, lea dos números A y B, pero no nos decía que A tiene que ser mayor a B o que B tiene que ser mayor a A. Entonces, lo correcto sería hacer de esta forma, ¿sí? Considerar ambos casos. Considerar que A es mayor a B o que acá sería que B es mayor a A. ¿Sí? Si A es mayor a B, voy a utilizar este for, que empieza en A y termina en B.
Pero si B es mayor a A, entonces tengo que usar otro for, que es este, que es un for que comienza en B y termina en A. ¿Se entiende? Entonces, eso es de acuerdo a lo que nos dice nuestro ejercicio. Por eso le quería mostrar las dos formas. Y vamos a validar ahora. Voy a guardar así nomás. No sé qué me dijo. Forma 2 funciones. Entonces, voy a poner al revés. ¿Qué pasa si ingreso B menor a A? Esto empieza en 20, pero B empieza en 5. No me ejecuta nada. If A es mayor a B, ocurre esto. Si no, ocurre esto. Por ejemplo, el que tuviste que tomar B mayor a 10. Ok. Si B es mayor a A, es nuestro caso inicial. Sí, tenés razón. Así tenía que ser. Tipo, este es nuestro caso normal, que B sea mayor a A. Y este es nuestro caso de que B sea menor a A. Ahora sí. Si A es 20 y B vale 5, entonces me ejecuta bien. Acá nomás me falta colocar mi cout, por eso sale tan desordenado. Y acá también. Cout barra M. Entonces, ahora sí. A es mayor a B. Entonces me vuelve a aparecer los mismos valores. ¿Se entiende? Entonces, sí es como vamos mezclando lo que son las funciones con lo que es nuestro in-main principal. ¿Sí? Ahora ustedes van a empezar a realizar ejercicios en donde tengan que hacer sus funciones. Como les digo, funciones es simplemente colocar lo que íbamos a colocar dentro de nuestro in-main, colocar en funciones. ¿Ok? Por eso es que ustedes ahora van a seguir practicando lo que van a dar mañana. O sea, lo que van a rendir mañana. ¿Sí? Mañana el taller es presencial, o sea, no presencial, sino que es con Meet. Así que preparen todo eso para mañana, ¿sí? Tener su Meet, tener tu computadora o tener en el celular, ¿ok? Pueden ir a rendir en la facu también sin problema. Y eso, vamos a dejar hasta acá nomás la clase. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden hacerme ahora. Ya saben que las consultas, porfa, las hagan en el grupo de WhatsApp. Y cualquier cosa al privado también estoy a las órdenes. ¿Sí? Este sería perdón, algo más. En la clase de teoría van a ver el BPL, ¿sí? Estábamos conversando con el profe y en la clase de teoría van a analizar eso, ¿sí? La clase teórica va a ser exclusivamente para aprender a utilizar el BPL. ¿Okay? Entonces, por eso yo hoy no les mostré nada. ¿Sí? El taller entra hasta lo que vimos la clase pasada. No entra funciones, sería conceptos básicos, estructuras de selección y estructuras de control. Funciones ya sería para un siguiente taller. Ok. Y bueno, hasta acá la clase entonces. Nos vemos mañana o nos vemos en la siguiente clase.